Entonces, un poco lo que dice este ejemplo, bueno, lo que hace Bruno en ese texto es justificar un poco que para hablar de su propia postura, tome elementos de diferentes tradiciones filosóficas, ¿no? Entonces, un poco lo que dice, o el símil que pone, es que cuando hay un, un guerrero o un soldado, no es el mismo artesano o el mismo obrero el que le hace toda la indumentaria, ¿no? Sino que son muchos. Por ejemplo, habrá un herrero que le haga la espada o el escudo, habrá alguien más que haga el yelmo, alguien más que haga las sandalias, el traje, etcétera, ¿no? De manera que no solamente toma elementos de un solo lugar, sino de varios. Y entonces un poco lo que dice Bruno es que su postura más o menos funciona así, ¿no? Que tomará ciertos elementos platónicos cuando esos sirvan y tomará otros ciertos elementos cuando aristotélicos cuando estos sirvan, ¿no? Y si pensamos un poco, regresando a nuestro ejemplo de la clase pasada sobre el albañil que construye la casa, bueno, sí es bien cierto que el albañil es el que construye la casa, pero también es cierto que para que una casa sea funcional y habitable, no hace falta solamente un albañil. Hace falta que haya más obreros o más trabajadores implicados, por así decirlo, ¿no? De manera que necesitaremos, por ejemplo, por supuesto, un albañil, pero también necesitaremos herreros, quizá, un plomero, un electricista, un carpintero, pintores, etcétera, ¿no? De esta gente que pone losetas, etcétera. Y no todos necesitaríamos como de los mismos trabajadores para que arreglen nuestra casa, ¿no? Eso depende un poco como de nuestras necesidades o de nuestras, ¿cómo llamarlo? Como de nuestras tendencias, ¿no? Porque no es lo mismo tener una casa así como súper barroca, rara, con muchos adornos, a tener una casa minimalista, ¿no? A lo mejor en una casa minimalista no necesitaré gente que trabaje con el yeso porque pues, no necesitaré adorno, ¿no? Entonces, las cosas que voy tomando o los trabajadores, por así decirlo, a los que voy llamando, dependen un poco en función de lo que quiero. Ujú. Y pasa más o menos lo mismo con esta imagen del mundo que estamos revisando en este semestre. La imagen del mundo que particularmente a mí me interesa, y lo he dicho desde el principio del curso, es esta que pasa a la Edad Media y llega al Renacimiento. De manera que tiene como cierto matiz platónico, por así decirlo. Ujú. Pero también es cierto que en el camino se le van como agregando ciertas cosas. Hay al menos eh, tres influencias de las que ya hemos hablado, tres grandes influencias, por supuesto. Eh, la primera es la influencia platónica, que es como la base, es ahí donde se van construyendo o se van añadiendo todas las cosas. Tenemos la influencia aristotélica, que es de lo que vamos a hablar un poco hoy, y hemos visto un poco eh, como tangencialmente, por llamarlo de alguna manera, esta influencia religiosa, ¿no? Que es particularmente importante y se va a notar un poco después porque justamente es eh, la Edad Media con el cristianismo, por supuesto, va a tener como influencia, o sea, la iglesia y la postura de la iglesia va a tener influencia en esta imagen del mundo, ¿no? Y por supuesto hay al menos otras dos influencias que vamos a ver la clase que viene, bueno, las clases que vienen que se van sumando, que son la influencia hermética y, bueno, la otra es más bien como una derivación de la platónica, que es justamente la neoplatónica. Entonces, hablando un poco de esta primera gran influencia que tenemos, o de estos primeros grandes aportes que son los platónicos, pues ya tenemos como un conjunto de cualidades que tiene esta imagen del mundo, ¿no? Tenemos que en Platón el mundo, el cosmos, fue creado y como tal hay un creador, ¿no? O un ordenador, que es el demiurgo. Por supuesto, el cosmos es ordenado, es esférico,
es animado, esto es particularmente importante, tiene un movimiento circular, o sea, es esférico y se mueve en círculos. Y en cuanto a su constitución física, es geocéntrico, por supuesto la Tierra está en el centro, está rodeado de los 7 planetas y tenemos la presencia de los 4 elementos a lo largo de todo el cuerpo del cosmos, desde el centro hasta la orilla. Tenemos también que es finito, o sea, tiene como un límite y tuvo un inicio, o sea, es finito tanto temporal como espacialmente en un inicio, por así decirlo, pero es eterno en esta como duración del tiempo. Maimónides me parece que usa el término eviterno para designar algo que inició en algún momento en el tiempo, pero que no tiene un fin definido. Más o menos así sería el cosmos platónico. Y una cosa bien importante y que a diferencia de, y que junto con el alma, por ejemplo, esta cuestión de los 4 elementos va a ser diferente en Aristóteles, es que para Platón el cosmos, este conjunto de los 7 planetas, la Tierra, los 4 elementos, es una imagen móvil de lo que siempre es. Recordemos que tenemos como este modelo que está como allá arriba, lo que siempre es, nunca deviene, y el cosmos es una imagen o un reflejo de ello. Y eso es como algo que vamos a encontrar también posteriormente. A estos primeros, o a este conjunto de elementos básicos, se le van a ir agregando como algunas otras cosas de corte aristotélico, y de la mezcla de estas cosas vamos a tener esta imagen del mundo que pasa a la Edad Media. De lo que hablaba un poco en los videos, era justamente de estos elementos que se le van pegando a esta imagen del mundo platónico, ¿no? Y que encontramos en Decaelo, que, bueno, no lo teníamos que leer, pero por ejemplo en la introducción de Gredos, dice que el Decaelo tiene su origen eh, como un comentario al Timeo. Lo que hacía Aristóteles cuando escribió el Decaelo era justamente comentar el Timeo, de manera que de nuevo nos vemos remitidos al Timeo. Y como tal, habrá muchas cosas que se parezcan o que son prácticamente idénticas a lo que hay en el Timeo, pero también habrá muchas otras diferencias, ¿no? Y algo que sí me interesa mucho y es algo que acostumbro remarcar como con mucho énfasis, es que detrás de todas estas explicaciones y de las que vamos a ver después, por ejemplo, como las de Macrobio o las de los neoplatónicos, sobre todo las que tienen que ver con cuestiones cosmológicas, tienen una suerte como de trasfondo común, como una especie de materia prima común, que es la observación del cielo. Uh -huh. Básicamente, todos los, o todas las cosmovisiones que son más o menos complejas tienen ese trasfondo común, que es la observación del cielo, y a partir de ella van haciendo como toda una eh, cosmología, por así decirlo. De ahí que ciertas visiones occidentales tengan como ciertos parecidos con ciertas cosmovisiones, por así decirlas, como prehispánicas, ¿no? O mesoamericanas. Hay de repente como ciertas similitudes, y quizás las habrá también con algunas cosmovisiones egipcias o con algunas cosmovisiones árabes o japonesas o chinas, no porque quizá haya una cosa arquetípica que esté ahí como en el fondo, sino porque me parece que hay esta materia prima o este punto común que es la observación del cielo. Que incluso podríamos tener nosotros en este momento. Digo, en esta ciudad no se ve nada si uno ve el cielo. Bueno, se verán como algunas estrellitas. Pero básicamente, si nosotros tuviéramos el cielo despejado y no tuviéramos contaminación lumínica, veríamos básicamente lo mismo que vio un griego en el siglo IV a.C., veríamos básicamente lo mismo que vio un cristiano en el siglo VI después de Cristo, veríamos lo mismo que vieron los platónicos en el siglo III, veríamos lo mismo que vieron los aztecas, veríamos lo mismo que vieron los incas, los japoneses, los árabes, etcétera, ¿no? Porque no ha cambiado como significativamente el movimiento del cielo como para que tengamos esta otra cosa, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo a partir de un punto observacional y empírico se van construyendo algunas otras cosas, ¿no?
que posteriormente se cargarán filosóficamente, como en el caso de Aristóteles, Platón y algunos otros que vamos a ver, pero también tendrán después una cierta carga cultural, que lo vamos a ver también, sobre todo con Macrobio y algunas cosas raras, ¿no? Entonces, el punto de partida para todos estos, o todas estas posturas es de nuevo la observación del cielo. Platón decía ya en el Timeo que ninguna de estas teorías que él está explicando hubieran tenido lugar si no se hubieran visto el cielo, ¿no? De que se ve la salida y la puesta del sol, el movimiento de la luna, el movimiento de los planetas, etcétera, uno o su teoría empieza como a tener sentido, ¿no? Hay como un cierto apoyo observacional, aunque por supuesto no tiene la carga o el peso que tiene una explicación científica moderna, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que encontramos en De Caelo, ya entrando propiamente al texto, es un poco de la cosmología aristotélica, que de nuevo, si bien parte de la visión platónica, se separa radicalmente de él. Y la cosmología aristotélica no solamente está contenida en acerca del cielo, sino que también hay como pedazos por ahí regados en el libro 12 de la metafísica, en el libro sobre la generación y la corrupción, los meteorológicos y ¿no? Eh, Igual en la introducción al texto, un poco el traductor lo que dice es que Aristóteles usa cielo o Uranos al menos de tres maneras diferentes. La primera la usa como para referirse a la envoltura del cosmos, ¿no? El cielo, el Urano, será como la cáscara del cosmos, ¿no? Que corresponde, como ya hemos visto con Platón, a la esfera de las estrellas fijas. Pero tiene también otras dos maneras en las que habla de cielo. El cielo será también todas las esferas de los planetas que están en contacto con esa envoltura o con esa última esfera. Y por último, se refiere a cielo como a la totalidad del universo. Uh-huh. Lo que leemos un poco en la introducción es que cuando Aristóteles escribe de Caelo, pues a veces usa Uranos como para referirse a cualquiera de estas tres cosas indistintamente. Y también hay como una cierta discusión planteada en la introducción en torno al movimiento, que como vimos en los videos es algo como particularmente importante. Pero en cuanto al movimiento del cosmos, Aristóteles tiene, según esta versión, una especie de evolución en su pensamiento, en donde tenemos que al principio considera que los astros se mueven porque tienen un alma. Uh-huh. Y el alma es lo que hace que se muevan estos astros. Que el alma sería propia del mundo eh, supralunar, o sea, de los astros, lo que está ahí arriba, y no estaría presente en el mundo sublunar, ¿no? O sea, de modo que el alma correspondería solamente a los astros, que es una postura un poco platónica, ¿no? Decir que esto se mueve porque tiene un alma, de nuevo se parece mucho a Platón, porque pues, de ahí parte Aristóteles. Sin embargo, hay una cierta evolución y la segunda postura eh, dirá que los astros no se mueven porque tengan alma, sino por una causa natural. O sea, es su naturaleza moverse, por una suerte de causa intrínseca que está dentro de sí, pero que ya no es propiamente un alma. Tengo un soundtrack aquí de fondo muy raro. Creo que a los chacas de aquí se les atoró la motocicleta. Pero bueno. Y hay una tercera explicación sobre por qué se mueven las cosas o los astros, y es justamente la que está en el libro 12 de la metafísica, que es la del motor inmóvil. Esta causa de todo movimiento que a la vez que mueve todo, no se mueve ella, ¿no? Y un poco lo que tenemos en este texto es que las tres explicaciones, bueno, más bien lo que considera el traductor es que cuando Aristóteles escribe De Caelo, ya superó como estas tres etapas, ¿no? De modo que De Caelo no se identifica solamente con una, sino que ya tenemos como esta evolución. Por ello decía que algunas como otras cuestiones se encuentran también en algunos otros libros, ¿no? En la metafísica, los meteorológicos, etc. Y
Bueno, no sé si hasta acá haya alguna pregunta, sino para entrar a hacer como un pequeño comentario sobre el movimiento y estas cosas. No, silencio. Bueno, al menos ya no se oye una moto de fondo. Bueno, como vimos en el video, eh, lo primero que dice Aristóteles es que hay dos tipos de movimientos. Esto lo dice en el libro 1, ¿no? No es algo que tenemos que leer, pero es como bien importante porque a partir de hablar del movimiento, Aristóteles va a meter una escisión fundamental en el cosmos. Ujú. Tenemos dos tipos de movimiento. Y si se dieron cuenta, un poco la argumentación de Aristóteles se hace así como muy esquemática y sistemática. Dice, hay dos tipos de movimiento. Uno es el rectilíneo y otro es el circular. Y esta es como una premisa, ¿no? Y hay ciertos objetos o ciertos elementos que se mueven de manera rectilínea, que son los cuatro elementos, que se mueven de manera ascendente y descendente. Es como la segunda premisa. Y su conclusión es que si eso es así, debe haber al menos otro elemento que se mueva siguiendo el otro tipo de movimiento, que es el movimiento circular. Y entonces aquí tenemos ya la primera mención al éter. Uh-huh. Los cuatro elementos se mueven de manera ascendente y descendente, mientras que el éter se mueve de manera circular. Cuando un elemento se mueve o cuando un objeto se mueve de manera ascendente y descendente, lo que hace es alejarse del centro, si es que se mueve ascendentemente, o bien acercarse hacia el centro, si se mueve descendentemente. Mientras que algo que se mueve circularmente ni se aleja ni se acerca del centro, sino lo que hace es mantenerse siempre a la misma distancia del centro. A partir de eso, lo que dice Aristóteles es que, por un lado, en los cuatro elementos y en el movimiento rectilíneo, tenemos la gravidez y la levedad. Un objeto es grave cuando cae o se acerca al centro y es leve si se aleja, pero el éter, que no se mueve de la misma manera, no puede ser ni grave ni leve, o sea, más bien es ingrávido, está como más allá de estos elementos, es como punto y aparte, ¿no? Y entonces esto mete ya una escisión, como digo, que no teníamos en Platón. En Platón hablaba de los cuatro elementos, decía que todos están presentes a lo largo de todo el cosmos y sí había un éter, pero ese éter era un fuego muy sutil y fino y que correspondía a los astros, ¿no? Pero con Aristóteles tenemos ya esta distinción, ¿no? O sea, están los cuatro elementos y hay una frontera como bien tajante entre ellos y el éter, que se empieza a manifestar en primer lugar, o lo primero que concluye Aristóteles es que esto se manifiesta por su movimiento, pero va a tener algunas otras implicaciones este primer punto que entra o que introduce con el tema del movimiento. Cuando nosotros tenemos un movimiento rectilíneo, eh, tenemos que aquello que se mueve va de un punto a otro punto. Podemos decir que va de un polo a otro o de un opuesto a otro opuesto. De manera que un movimiento rectilíneo siempre nos llevará al lugar opuesto al que estábamos, ¿no? Eh, Mientras que algo que se mueve de manera circular no llega al lugar opuesto al que se movió, sino que llega al mismo lugar. Uh-huh. De manera que el movimiento rectilíneo lleva de lo opuesto al opuesto, mientras que el movimiento circular, según Aristóteles, lleva de lo mismo a lo mismo. Es como es como los caballos cuando están amarrados, eh, no sé, a estas cosas que sacan agua y lo que hacen es dar vueltas en torno a sí mismos y no llegar nunca a ningún lugar, ¿no? Permanecen como siempre en lo mismo. Mientras que si soltáramos al caballo y se echara a correr, pues quién sabe a dónde llegaría, ¿no? Tendríamos como dos tipos como de movimiento muy, muy diferentes. Y lo que dice Aristóteles es que si algo lleva de un punto a su puesto, eso es un tipo de movimiento imperfecto. Mientras que si algo se mueve
de lo mismo a lo mismo, ese tipo de movimiento es perfecto. Ujú. Por supuesto, si algo se mueve de lo mismo a lo mismo, que es circular, se mueve siguiendo esta figura que ya en Platón habíamos identificado como la primera figura perfecta, que es el círculo. Ujú. Porque en el círculo todos sus puntos están siempre a la misma distancia del centro. En ese sentido se parece un poco a Aristóteles, o se parece un poco lo que dice Aristóteles a lo que encontramos en el Timeo. Y si regresamos un poco a esta idea de esa materia prima o de ese sustrato básico que es la observación del cielo, dirá Aristóteles, si nosotros vemos el cielo, lo que vemos es que los astros se mueven de manera regular, periódica y por lo tanto circular. Si recuerdan un poco esta imagen que les puse en los videos, que es como un tipo de fotografía muy como espectacular, se ve el cielo que gira en torno a un punto, que al menos en esa imagen ese punto es Polaris, que es la estrella del norte. Hay una constelación que es la Osa Menor, que tiene como 7 estrellas, por ello también se llamará el septentrión, cuya última estrella está colocada justamente en el polo norte, astral. De manera que si nosotros viéramos el movimiento de las estrellas con cierta regularidad, nos daríamos cuenta de que todas se mueven, menos Polaris. Uh-huh. Cuando uno hace una fotografía como la que puse en el video, lo que hace es dejar la cámara ahí parada, abrir el obturador durante no sé cuántas horas, y lo que hace la cámara será captar justamente el movimiento del cosmos o de las estrellas, entre comillas, porque en realidad es la Tierra la que se mueve, eh, dando como resultado esta marca o esta líneas que marcan las estrellas alrededor de Polaris, que es como circular, ¿no? Lo cual vendría un poco a corroborar esta idea, tanto de Platón como de Aristóteles, de que el cosmos en su conjunto se mueven de manera circular. Uh-huh. Y dice Aristóteles, si el cosmos se mueve de manera circular, porque además también vemos que la luna y el sol y los planetas se mueven alrededor de la Tierra, si el cosmos se mueve de esta manera circularmente, eso quiere decir que el cosmos es esférico, porque el movimiento circular es propio de una esfera. Uh-huh. Y luego tenemos aquí, que todo esto es como a partir de argumentos así como muy silogísticos, ¿no? Dice Aristóteles que si algo se mueve en círculo, como lo es el cosmos, tiene que ser finito. ¿Uh? No puede ser infinito, porque el movimiento circular se realiza, como ya hemos dicho, siempre en torno a un centro. Y en el infinito no hay centro. ¿Sí? De manera que el cosmos no puede ser infinito. No es que Aristóteles haya, digo, no es que nadie pueda ver el infinito, por supuesto, pero llega a esta conclusión a partir como de un silogismo, así como racional y muy sistemático, ¿no? Entonces, de ahí tenemos ya que el cosmos es esférico, se mueve circularmente, es finito y tiene un centro. Uh-huh. Y ese centro es la Tierra. Porque de nuevo, por esta cuestión observacional, vemos que todo se mueve alrededor de ella y además de ahí tenemos también que es inmóvil, que es algo que de nuevo va a pasar luego a la Edad Media y que va a ser apoyado por algunas cuestiones relativas a la Iglesia Católica. Y si se acuerdan como esta famosa frase de Galileo, por lo cual lo van a condenar y están a punto de quemarlo en la iglesia, este, dice, bueno, al final se retracta de todo lo que dice, pero concluye que, sin embargo, se mueve, ¿no? La Tierra se mueve. Que a diferencia de lo que habían planteado todos los anteriores, desde Aristóteles hasta el siglo XVI, la Tierra se mueve. Pero aquí en Aristóteles y en el Timeo, pues tenemos que la Tierra no se mueve, es el centro eh, del universo y no se mueve. Es así como la rueda de la fortuna o como el eje de una bicicleta o cualquier juego de feria, ¿no? Que se mueve como en círculo. Si uno se para en el centro, pues evidentemente estará como inmóvil, como los voladores de Papantla, no sé, cualquier cosa que se mueva en círculo. Los voladores de Papantla se mueven circularmente alrededor como de este gran poste y van bajando, mientras que pues el que está ahí arriba está inmóvil, ¿no? Pues en torno a él giran como todo. Algo así sería como
eh, el movimiento del cosmos. Y tenemos también que esto está apoyado como por, de nuevo, argumentos muy racionales, porque Aristóteles dice que, igual que Platón, que el círculo eh, es la primera figura plana que podemos tener. Ujú. Si nosotros tratamos de dibujar una figura plana, o sea, de dos dimensiones, tendríamos que quizá no podemos dibujar una de dos líneas, porque no sale nada, pero sí podemos dibujar una de tres, que es un triángulo. Y a partir de ahí podemos dibujar muchos polígonos regulares, como habíamos hablado en otro video. Pero el triángulo tiene tres lados. Eh, el círculo tiene un solo lado, ¿no? O sea, si tomamos una cuerda, que es una sola, y la enrollamos, genera como el círculo. De ahí que sea esa la figura más perfecta, plana. Y si eso lo llevamos como al ámbito tridimensional, pues evidentemente tendremos la esfera. El cuerpo del cosmos o el cosmos en su conjunto, el cielo, como lo llama Aristóteles, el Uranos, tendrá forma esférica. Y tiene un centro que de nuevo es la Tierra. La Tierra considerada de dos maneras. Y esto va a ser importante para esta distinción tajante que va a existir. Considerada como planeta, en torno al cual gira todo lo demás, pero considerado también como elemento. Teníamos con Platón, perdón, que la Tierra era el elemento que correspondía al cubo, porque el cubo era como la figura sólida más estable, ¿no? Y se quedaba ahí. Para Aristóteles también la Tierra es como este elemento más estable, y a partir de un razonamiento igualmente como estructurado y razonable, eh, dice, si tenemos un centro natural del universo que es la Tierra, que existe, por ello debe existir su contrario, que es el fuego. Y si existen estos contrarios, deben existir también sus intermedios, que es exactamente lo mismo que dice Platón en cuanto a esta escala de los elementos, con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles no dirá que las cosas son visibles o tangibles porque están hechas de fuego y de tierra, pero pues sí marca como esta escala de los elementos. Y aquí hay una distinción bien clara porque para Platón, fuego, agua, aire y tierra estaban presentes en la totalidad del cuerpo del cosmos, pero para Aristóteles no. Estos primeros cuatro elementos están presentes dentro de la Tierra como planeta. Entonces, fuego, aire, agua y tierra están presentes aquí abajo, por así decirlo, mientras que los astros están hechos de el éter, que es eh, un quinto elemento. A diferencia de Platón, no es un fuego muy sutil, sino es otra cosa, es algo aparte. Y esa distinción está apoyada también por la cuestión del movimiento, porque los cuatro elementos se moverán ascendente y descendentemente, mientras que el éter, de lo que están hechos los astros, se moverá de manera circular. De modo que tenemos en el centro la Tierra, y todo lo que pertenece a la Tierra, digo, Aristóteles no lo dice de esta manera, pero como de aquí hasta la atmósfera o hasta donde se acaba la Tierra, se mueve ascendente y descendentemente, está formada de los cuatro elementos, mientras que todo lo que está allá arriba, que son las esferas de los planetas, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, además de las estrellas fijas, están hechas de éter. Y por tanto tienen un movimiento circular. De ahí también tenemos que todo lo que está en la Tierra, formado de los cuatro elementos, como tiene este movimiento rectilíneo ascendente y descendente y ese movimiento es imperfecto, está sometido a la generación y a la corrupción, a la vida y a la muerte. Eh, las cosas que están aquí abajo nacen y mueren naturalmente, esa es como su naturaleza, mientras que las cosas que están arriba, dado que no están constituidas de los cuatro elementos, sino del éter, y se mueven de manera perfecta, no están constreñidas ni a la generación ni a la corrupción. Son imperecederas, nada puede surgir y nada puede morir ahí, porque siempre están como en este continuo movimiento perfecto de lo mismo a lo mismo.
mientras que aquí abajo vamos de un opuesto a otro opuesto, de la vida a la muerte, ¿no? Del nacimiento a la muerte y de la muerte a la vida, etc. Entonces aquí tenemos esta distinción todavía más eh, marcada, ¿no? Ya no solamente es una cuestión de movimiento, sino es una cuestión como de características propias de la naturaleza de cada mundo. Y por supuesto hay una frontera o hay algo que hace las veces de frontera que está como bien definido y para Aristóteles es la esfera de la luna. La luna es por supuesto un astro que está formado de éter y es la frontera porque dice Aristóteles que es el primer astro que nosotros podemos ver que se mueve de manera regular y circular. Además, podemos ver que eh, su forma es también como circular, ¿no? Y está incluso más cerca del Sol, lo cual se puede ver como por los eclipses. Uh-huh. Si la Luna es el primer astro que se mueve de manera circular, eso quiere decir que ese es como la frontera entre el mundo de aquí abajo, que por supuesto se llamará el mundo sublunar, y el mundo de allá arriba, que será el mundo supralunar. Todo lo que está en el mundo sublunar de nuevo es perecedero y... Ay, se me fue la palabra. Perecedero, mutable y corruptible, mientras que todo lo que está arriba es imperecedero, perfecto y eterno. ¿Sí? Y de alguna manera, esta distinción lo que hace es decirnos un poco que ambos mundos son incomunicables. No se pueden comunicar, son como dos cosas como muy, muy distintas. Sin embargo, sí habrá como ciertas cosas que influyen de allá arriba aquí abajo. Por supuesto, el movimiento de los astros. Que el Sol salga diariamente y gire alrededor de la Tierra generará aquí abajo, por supuesto, el día y la noche. Que la Luna se mueva alrededor de la Tierra generará las mareas, etc. Platón mismo dice que el movimiento de los astros se manifiesta en el tiempo, de ahí que ese movimiento de allá arriba, perfecto e inmutable, se manifiesta aquí abajo justamente con el día, el mes, el año, etc. En Aristóteles no tenemos esta esta comunicabilidad, pero en las posturas que vamos a ver las clases que viene sí. Porque si se dieron un poco cuenta, lo que dije es que lo de ahí arriba influye de alguna manera en lo de acá abajo, pero lo de acá abajo no influye en lo de ahí arriba. Habrá algunas posturas herméticas, sobre todo, neoplatónicas, que dirán que las cosas que están allá arriba influyen aquí abajo y que incluso las cosas que están acá abajo influyen a su manera a las cosas que están como allá arriba. En la tabla esmeralda, que revisaremos en algún momento, la frase inicial que dice es, como es arriba, es como es abajo, ¿no? Entonces, tendremos como una cierta comunicabilidad entre estos dos mundos tan tajantes que marca Aristóteles, pero que ya es como un agregado, por supuesto, eh, neoplatónico, hermético, y que tiene que ver, por supuesto, con el alma, porque a diferencia del universo platónico, si se han dado cuenta, Aristóteles no habla de un alma. Y, bueno, no un alma a la manera platónica, que sea inmortal y que venga como de algún otro lugar, porque Aristóteles sí va a hablar del alma, tiene un texto sobre el alma, pero el alma será como un cierto principio de vida, movimiento y razonamiento, ¿no? En esa, como en esa escala, ¿no? Como un alma vegetal, animal y racional, ¿no? Que no es un alma que provenga de algún otro lugar y que como tal pues tampoco quiere regresar a otro lugar. Eh, Algunas otras posturas, de nuevo herméticas y platónicas, sí van a recuperar esta cuestión del alma y de este regreso, pero al mismo tiempo también tendrán esta idea de la escisión entre los dos mundos. Esta idea de la distinción entre un mundo sublunar y supralunar que inaugura Aristóteles es algo que va a pasar a la Edad Media y al Renacimiento, etcétera. Y como les decía en los videos, en algunas posturas, también neoplatónicas, cristianas,
se le agregará a eso un tercer mundo, que es aquello que está más allá del cielo. Tenemos entonces el mundo sublunar, que es el mundo elemental, el mundo de los elementos de aquí abajo, el mundo celeste, que es el supralunar, y el mundo supraceleste, que está más allá arriba. Y de ese mundo que está más allá arriba es de donde provendrían las almas y a donde tendrían que regresar. ¿No? Pero bueno, por supuesto, eso lo revisaremos la clase que viene. No sé si haya preguntas, comentarios, alguna duda que quede aquí. Bueno, mientras se les ocurre, les cuento una cosa que una vez, digo, la idea no es mía, se la escuché a alguien una vez en el instituto que hablaba de Aristóteles y justamente de esta distinción sublunar, supralunar, en relación con la iconografía de la Virgen. Del, bueno, no sé si ubican como la iconografía de la Inmaculada Concepción, que es una mujer que está parada sobre una luna, que básicamente es la Virgen de Guadalupe. Y que está basada en el Apocalipsis. Me parece que es Apocalipsis 10, 1, 12 más o menos, en donde Juan dice, y de repente vi una mujer en el cielo, parada sobre la luna, vestida de sol, y que estaba embarazada, ¿no? Y en eso llega el diablo, y luego llega San Miguel y se pelean y todo. Y entonces es una iconografía que se repite a lo largo como de la tradición católica, con, no sé, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Purísima Concepción, la Inmaculada Concepción, y en todas estas representaciones la Virgen está parada sobre una luna. Entonces lo que decía este profesor es que de alguna manera alguien, no sé quién, había justificado esto apelando como a esta distinción que había hecho Aristóteles entre mundo sublunar y supralunar, y decía que la Virgen estaba parada sobre la luna, porque la Virgen, por supuesto, es la madre de Dios y es como divina y es como etérea, por así llamarlo, y no podría pararse sobre la tierra, sino que tendría que pararse sobre la luna, sobre algo que es más perfecto que lo que está aquí abajo, ¿no? Y está vestida de sol, además, que es como otro de los astros. Pero bueno, eso era como eh, comentario cultural, como dato curioso. Les pondré por ahí alguna imagen de la Inmaculada Concepción en el Facebook para que la vean. Sí, Ángel. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas noches. Mi pregunta es que es si únicamente la diferencia entre los neoplatónicos y Aristóteles va a ser que van a postular como mediadora al alma del mundo. En vez de esa falta de comunicación que está en Aristóteles, pues creo yo, o no sé, es la pregunta, si la mediadora va a ser esta alma del mundo. Nada más. Pues no sé si sea la única diferencia, pero sí es una diferencia radical, ¿no? Eh, porque lo que tenemos un poco con Aristóteles o con esta visión es una explicación que si bien también está un poco viajada, por así decirlo, es como más racional y no quisiera usar esa palabra, pero no se me ocurre otra, como más materialista, por así decirlo, ¿no? Como más física. Y no sé si sea la única o la principal diferencia con los neoplatónicos, pero sí es una diferencia fundamental, ¿no? El que haya un alma del mundo. Eh, porque lo que tendremos con los neoplatónicos del siglo II-III es que justamente el alma del mundo es la que crea todo este cosmos, ¿no? Y la que influye y está íncita en todo este cosmos. Incluso en autores como Bruno Ficino tendremos como esta idea, ¿no? Que por supuesto son de corte neoplatónico, a diferencia de las posturas aristotélicas en donde de nuevo si hay un alma, y si hay un alma de tipo superior, que es la de los seres humanos, pero no es de ninguna manera divina. Entonces sí es como una diferencia como muy tajante, pero al mismo tiempo que tenemos esta diferencia, pues incluso los propios neoplatónicos posteriores van a aceptar varias de estas cuestiones aristotélicas, ¿no? Como la del éter y esta distinción sublunar, supralunar.
Espero haber contestado. Sí, sí, gracias. No sé si hay algún otro comentario. De hecho, no es algo que hayamos comentado aquí, pero ¿se acuerdan que, por ejemplo, Platón lo que dice es que nuestras almas vienen de algún otro lugar y si uno tiene una vida buena, por así decirlo, el premio será que van a regresar a ese lugar? Lo que comentamos de pasada con la postura de Cicerón, que es platónica, es que si el ser humano o la persona tiene una buena vida a nivel civil, que sobre todo tiene que ver con la ciudad, el alma va a regresar a ese lugar. En Aristóteles no es que no haya como un propósito o algo que tengamos como en el ser humano, ¿no? Porque todas las cosas tienen un propósito. Pero este propósito no será eh, ser felices o tener como esta felicidad o eudaimonía para regresar a otro lugar, ¿no? Porque no hay otro lugar en Aristóteles. Ujú. No hay un más allá, como entre comillas, de donde vengan nuestras almas y a donde tengan que regresar. Y en esto sí se marca como muy, muy tajantemente, ¿no? Podemos decir que a este nivel ya hay dos como imágenes del mundo, como muy diferentes, por así llamar. Ajá. Ángel dice, quizá esta diferencia materialista que encuentras puede relacionarse con que el acercamiento por parte de Aristóteles al alma es como un principio vital, y mientras que el de Platón es por el lado de la muerte, como se ve en Fedón. Sí, claro, porque de nuevo, ¿no? El alma en Platón está en el cuerpo y el cuerpo es como una cárcel del alma, de lo que se trata es como de liberarse, ¿no? Y el alma, por supuesto, tiene estos dos caballos que se mueven hacia acá y hacia allá. Y en Aristóteles, bueno, en Platón también los animales tienen un alma inferior, pero en Aristóteles está como mucho más desarrollado eso, de nuevo, casi silogístico, bueno, no casi, como silogísticamente, así como gradualmente, en donde ese principio vital está en todos los seres vivos, valga la redundancia, de las plantas, los animales y el ser humano, pero de nuevo no viene como de otro lugar, ¿no? Es más materialista, por eso lo llamaba de alguna manera. Ujú. Entonces, no sé, pero bueno, comentaremos algo del alma en Aristóteles cuando hablemos de Macrobio y de los perros y por qué los perros tienen un alma diferente. Ujú. No sé si haya algo más, alguna otra cosa que quisieran comentar, ¿no? Yo tengo una duda. Sí, Jorge. Respecto a Platón, recuerdo que en la introducción se mencionaba que un problema con el Timeo era que tenía como que una interpretación fidedigna y otra que fuera metafórica Ujú. respecto de la explicación del demiurgo. Quiero saber cuál era la postura como que estándar respecto de la cosmología de Platón, porque entre diálogos y diálogos parece que no aceptara, por ejemplo, los dioses griegos clásicos, pero en otros no. Y luego habla de los daimones y ahorita habla de ese demiurgo creador que no sé si sea inferior o distinto a estos dioses tradicionales. Y en general todos estos elementos, no sé si tengan un orden específico o... No sé si tengo una respuesta eh, contundente a esa pregunta, porque decir como cuál es la versión o la buena versión de Platón supondría como hacer toda una revisión de lo que dice Platón, porque ciertamente, eh, no sé, habrá como muchos otros lugares donde hable del cosmos y por supuesto los daimones, que serán después como intermediarios entre los hombres y los dioses, pero después tenemos un demiurgo, etcétera. Pero lo que sí puedo decir, o lo que podría decir que la razón por la que me interesaba leer el texto, es porque justamente, como había comentado en las primeras clases, el Timeo
era tomado como la doctrina platónica en la Edad Media. Por toda esta cuestión de que los textos platónicos habían desaparecido de Occidente y lo único que uno tenía en la mano era el Timeo, ¿no? Es como si de repente, no sé, todas las películas de Tarantino desaparecieran menos Pulp Fiction y uno identificara a Tarantino con Pulp Fiction, ¿no? Y uno preguntara, pues de verdad, o sea, ¿cuál es como la postura de Tarantino en cuanto al montaje? ¿Cuál es la buena? Eh, Decir cuál es la buena supondría, al igual que decir en Platón cuál es como esta interpretación buena del cosmos, pues haber visto la totalidad de las películas o haber revisado como la totalidad de los diálogos platónicos, que como digo, no es algo que tenga, para lo cual tenga una respuesta tajante. Pero si uno solamente tenía acceso a ese texto, a esa película, pues en realidad esa sería como pues, la explicación buena. La otra cuestión es que eh, también lo que decía un poco en la introducción al texto al Timeo, es que el Timeo estaba escrito para eh, alumnos aventajados de la academia. Uh-huh. De manera que era como un texto para iniciados, ¿no? Entonces, ¿qué tan literalmente se tenía que tomar? Pues tampoco estoy como seguro de esa respuesta, pero lo que sí es que pues, muchas de las cosas que dicen el Timeo se tomaban tal cual como esta doctrina platónica, así con esa palabra, ¿no? Como doctrina, lo que dice Platón y lo que hay que seguir. Y como decía de nuevo, ¿no? Desde las primeras clases, es algo que no va a cambiar sino hasta el siglo XVI, en donde ya se podrán comparar como algunos otros diálogos y empezar a ver estas cuestiones que tú ves que a lo mejor un medieval no tendría como a la vista, ¿no? Que hay como otra explicación del alma, que hay dioses, que hay demonios, etcétera. Pero bueno, eso sería como un poco lo que podría comentar. Ujú. No sé si tenemos alguna otra. Yo tengo una duda. Sí, Aline. En esta visión del universo en conjunto que tiene Aristóteles, ¿hay posibilidad de vacío o todo se mueve o sea, es que, ajá, bueno, básicamente es eso, o sea, ¿hay una posibilidad de vacío o no? Mm, recuerdo haber leído algo como eso, pero según me parece, al menos para Platón y Aristóteles, no hay como una posibilidad de vacío. O sea, todo este universo está pleno, pero no estoy tan seguro, sobre todo en el caso de Aristóteles. Ujú. De lo que sí estoy un poco más seguro es que en Platón tenemos como esta noción de que no hay ningún vacío y de que incluso esta cosa que parece que no tiene nada está llena de cosas que son los demonios, justamente, ¿no? Los demonios. Entre nosotros y los dioses habrá demonios y habrá siempre puntos intermedios porque por una cosa que se llama principio de plenitud, no puede haber nada vacío. Ajá. Bueno, pero eso es en Platón, por supuesto. Te digo que en Aristóteles no estoy tan seguro de eso, pero en principio me parecería que tampoco estaría dispuesto a aceptar el vacío, ¿no? No estoy tan seguro, pero lo puedo revisar para la siguiente clase. Gracias. De nada. No sé si tenemos alguna otra cosa. ¿No? Pero no sé, también estaba pensando que por supuesto bueno, pero eso ya es como siglo XIX, ¿no? Este, los científicos del siglo XIX también tenían como más bien como los científicos, filósofos naturales, fisicalistas, siempre tienen como esta tendencia reacia a aceptar el vacío. Y justamente lo que decían los del XIX es que no había vacío, aunque pareciera que estuvieran vacías las cosas, sino lo que había era éter. Pero no era un éter al estilo de Aristóteles, sino era un elemento por ahí raro que rellenaba
como esos huecos, ¿no? Pero bueno, eso igual también es como otra cosa. Pero bueno, ya me dejaste con la duda, así que tendré que revisarlo. Ya les contaré el próximo miércoles qué pasa. Ujú. Bueno, no sé, ¿alguna otra cosa? ¿Comentario, duda? Bueno, si no hay nada más, vamos a dejar nuestra sesión hasta acá hoy. Y lo que vamos a revisar en las siguientes 2 clases, por supuesto vamos a seguir hablando de todas estas cosas que empiezan con Platón y Aristóteles, más los agregados que se le vayan metiendo. Y lo que vamos a revisar las siguientes 2 clases son justamente estos agregados que tenemos por parte de las posturas herméticas y neoplatónica. De modo que en la siguiente clase pues leeremos algunos fragmentos de el corpus hermético, del Poimandres y quizá como algo del Asclepio. Sobre todo, de nuevo, ¿no? Pensando en rastrear como elementos que se van juntando a esta imagen del mundo que tenemos más o menos perfilada hasta este momento. Entonces, les subo el texto entre hoy y mañana y les pongo ahí las páginas que tenemos que revisar. Y como de costumbre, pues haré 2, 3 videos explicando como algunas cositas que comentaremos después en la siguiente sesión. Entonces, pues si no hay nada, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias, profe. De nada, hasta luego.